¿Qué hacer cuando tu hijo o tu hija te dice que quiere hacer videojuegos cuando sea grande? A veces es un poquito difícil entender esta industria. Muchos me han preguntado, de hecho, si es una industria viable. Hay quienes me dicen, mi hijo tiene futuro en esto o solamente es un pasatiempo y una pérdida de tiempo. Pues la verdad es que no. Vamos a compararlo con la industria de las películas, por ejemplo. A veces pensamos que hacer un videojuego es bastante sencillo, pero realmente es muy complejo. Así como en las películas no solamente está el actor, sino que también está el director, productor, escritores, camarógrafos, extras, diseñadores de vestuario, etc. Hay muchísimos roles en el mundo de crear películas. Y en los videojuegos es lo mismo. Vamos a tomar este ejemplo de una empresa que se llama Rockstar Games. En 2014 produjeron un juego que les costó 250 millones de dólares. Imagínense toda esa cantidad de dinero invertida en hacer solamente un juego. ¿Cuánto vendieron? Vendieron 6 mil millones de dólares. Entonces realmente fue muy buen negocio. De ahí se pueden dar una idea de qué tan grande es la industria de los videojuegos. Vamos a compararla con Avengers, la primera película que salió de Los Vengadores, que también tuvo un presupuesto muy grande. Les costó 220 millones de dólares. Muchísimo dinero también. Y vendió 1.500 millones de dólares. Sigue siendo mucho dinero, pero vean la comparación entre lo que vendió este videojuego contra esta película. Obviamente hay videojuegos más caros y más baratos y hay películas que venden más y menos también, pero para que vean la comparación en la industria. Y bueno, me van a decir, estos son presupuestos gigantes con muchísimo dinero, producciones muy grandes, con 300 personas o más trabajando en el mismo proyecto. Pues sí, ¿qué pudiera hacer mi hijo o hija en esta situación? Les voy a contar sobre este juego que desarrolló un niño que se llama Undertale. Lo desarrolló en su casa con unas herramientas que aprendió. Si se fijan, no usó las mejores herramientas de la industria, no usó los mejores programas. Ven las animaciones y los personajes y están bien hechos, la verdad. Aunque no se ven como un juego totalmente producido por una compañía gigante como las que vimos ahorita. Este juego, se llama Undertale, vendió 3.5 millones de unidades. O sea, 3.5 millones de personas jugaron el juego que desarrolló este niño. Lo hizo casi todo él solo, desde su casa lo aprendió a desarrollar y a programar por su propia cuenta. Obviamente después tuvo ayuda para comercializar el proyecto, pero en un inicio era solamente él que se puso a aprender a desarrollar un videojuego y lo hizo bastante bien, la verdad, él solo. Entonces me van a preguntar, ¿cómo empieza? ¿Cómo puede empezar mi hijo o mi hija a programar o desarrollar sus propios videojuegos? Les voy a contar sobre 3 áreas principales en las que se pueden desarrollar. La primera es el área de los gráficos, donde creamos personajes, texturas de los videojuegos, todo lo que es el piso, las paredes, todos los mapas que vemos en el videojuego, los escenarios, las animaciones, cómo se mueven los personajes, todo eso, que hay un equipo de personas que se encarga de los gráficos. Yo les recomiendo que si están empezando sus hijos, empiecen haciendo pixel art o arte de píxeles, que son estos personajes de cuadritos que vemos, si se acuerdan, en el Super Nintendo viejito, en el juego de Game Boy. Esos juegos que eran muy sencillos las animaciones y realmente nos permiten crear personajes memorables, así empezó Mario, pero con animaciones muy sencillas. Ya después pueden pasar a animaciones 2D más complejas, dibujadas a mano o en computadora, como se ven en las caricaturas, y después pueden pasar a animaciones 3D. Yo les recomiendo siempre que empiecen con proyectos pequeños. La siguiente área, que es súper importante, es la de programación. Los programadores de videojuegos se encargan de que el juego funcione, tal cual. Que las acciones que programamos en los personajes funcionen, que todo el código de los enemigos, sus comportamientos, cómo funciona el ambiente, cómo funcionan los escenarios, todo eso es programación y todo eso es lógica. Yo les recomiendo otra vez que empiecen con herramientas sencillas. A mí me gusta mucho enseñarles con un lenguaje basado en bloques. En este momento no es necesario que empiecen a programar con los lenguajes más avanzados, con Python, con JavaScript, con C Sharp, con C++. No es necesario que aprendan esos lenguajes todavía para desarrollar videojuegos, si es que es su primer proyecto. Yo les recomiendo que sea un lenguaje sencillo, como este lenguaje que ven en pantalla, que es basado en bloques. Es muy intuitivo para los niños y muy fácil de que le entiendan. Y la verdad es que puedes hacer cosas bastante complejas y puedes entender todas las bases de programación con este tipo de lenguajes. Ya después, cuando quieran escalar y hacer proyectos mucho más grandes, tal vez trabajar con un equipo, pues ahí aprenderán a programar con lenguajes más avanzados, ya que tienen las bases.
Y por último, otra gran área en el desarrollo de videojuegos es la del diseño de niveles. ¿Qué significa esto? Básicamente es diseñar o planear todo lo que va a hacer el jugador. En pocas palabras, tiene que hacer que el juego sea divertido, que sea un reto y que no sea ni muy difícil ni muy sencillo. Porque eso es lo que hace que un juego sea divertido, ¿verdad? Entonces, ellos se encargan de ver cómo es que los jugadores juegan a los juegos y cómo lo experimentan. También es un área muy divertida. Y para empezar, yo les recomiendo que utilicen herramientas que ya están en las consolas de videojuegos. Este juego de Mario Maker, que para mí es la herramienta más completa de diseño de niveles. Es una herramienta muy sencilla de usar, muy sencilla de aprender. Les dan todas las bases para que puedan entender qué es lo que frustra a un jugador y qué es lo que hace divertido a un juego. En PlayStation también está este juego que se llama Dreams, se lo recomiendo mucho también, acaba de salir ahora en 2020 y se ve que están haciendo cosas muy padres en cuanto a diseño de niveles en ese videojuego de PlayStation. El de Mario Maker está disponible, me parece que en Nintendo Wii U y Nintendo Switch. También, si tienen esas consolas, lo pueden adquirir. Y bueno, en la escuela, ¿en qué se debe enfocar si quieren ser desarrollador de videojuegos? Todas estas áreas tienen diferentes disciplinas que estudian, pero comparten estas tres cosas que les voy a platicar. Las matemáticas es básico, prácticamente para todo en la vida. Pero para esto es muy importante, los videojuegos prácticamente son matemáticas puras. Tienes que calcular todo lo que hacen los personajes, calcular cuántos puntos llevas, cuál es tu nivel, calcular un sinfín de cosas. Y sobre todo, calcular las físicas, que es el siguiente tema que, si ya están viendo física en la escuela, deben de enfocarse mucho en esto. Súper importante para ver, imagínense, voy a lanzar una pelota, voy a lanzar un proyectil. ¿Cómo va a caer ese proyectil? De un lado a otro, va a caer como en tiro parabólico, va a ser una curva. Entonces es muy importante entender bien cómo funcionan las físicas en nuestro mundo para que su videojuego se sienta natural. Incluso si quieren romper las leyes de la física, que sepan cómo romperlas, qué funciona y qué no funciona. Y por último, como un tema que se comparte en todas las áreas, es la programación. ¿Por qué? Porque aunque no sea el programador principal del videojuego, tengo que saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo recuerdo cuando empezaba a programar, empecé con herramientas muy complejas y la verdad es que me desmotivé en ese tiempo cuando era niño y no lo volví a agarrar. Hasta en prepa aprendí a programar y creo que si hubiera aprendido desde más pequeño, pues tendría más experiencia el día de hoy. Entonces les recomiendo proyectos pequeños para empezar. De hecho, los invito al curso de desarrollo de videojuegos de Robin. Ahí vemos temas como variables, desde lógica, secuencia. Vemos también tema de animación básica de los sprites. Esto significa, los sprites son el pixel art que les comentaba. Son las animaciones básicas de los videojuegos. Vemos también lo básico de diseño de niveles. Vemos física y colisiones para ver cómo interactúan nuestros personajes entre sí. Y por último vemos programación en bloques, que como les dije es una forma de aprender a programar muy intuitiva para los niños y muy sencilla de entender, que les da todas las bases para que después puedan escalar a proyectos más grandes. Entonces ya saben cómo funciona esta industria de los videojuegos. Acuérdense, pónganse las pilas en la clase de matemáticas, en la clase de física, si es que ya la están llevando, y en programación es súper importante. Y si quieren aprender a hacer videojuegos en nuestra clase, los invito al curso de programación de videojuegos de Robin. Yo soy Rogelio Valdés y nos vemos en otro video. Hasta luego. Si te gustó este video, te invito a que le des like, lo compartas y nos sigas en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram. También puedes ingresar a robinacademy.com, donde ves todos los cursos que tenemos para ayudar a los niños a que creen proyectos increíbles y ayudarlos a descubrir su pasión. Yo soy Rogelio Valdés de Robin y nos vemos en otro video. Adiós.